Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, María Elena. Buenos días, Eury. Buenos días, José. Buenos días, Virgilio Félix. Doña Consuelo. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a Jonathan Liriano, que está por aquí ya con nosotros desde tempranito. Y buenos días a todo el país. Dos temas breves, porque hoy tenemos una agenda bastante cargada en este sol de la mañana. Me quiero referir de entrada a el tema de los retiros y ascensos en las Fuerzas Armadas. Manejaba. El retiro que más me llamó la atención fue el de Chupán. general Nicolás de Jesús López. Del cardenal. Oigan, para que lo había mayor pedido. General del ejército. Sí, pero tú sabes por qué. No, pero siempre son capellanes. Son capellanes. ¿Y qué tiene que ver Dios con Hay como un acuerdo hay un acuerdo entre las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué tiene que ver es Dios? como un modelo de protección. No, es que la Iglesia Católica tiene casi todos los curas son coroneles. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo. Tú sabes que ¿por qué? no, mira, eso parte por el concordato. Pero además parte del principio de que los curas no generan dinero por sus actividades y de algo tienen que mantenerse, entonces se les protege a través de las Fuerzas Armadas y entonces se convierten en capellanes, son los que oficializan las misas. Pero, es una pero eso no es de ahora, eso es algo ya que pertenece a la cultura militar dominicana. Pero tú no puedes aferrarte a tradiciones absurdas. Tú pero tienes que revisar los procedimientos todos los días para corregirlo. Esa es la Iglesia Eso no es el cambio. Y tú sabes que por lo menos el presidente Abinader lo puso en retiro y ya los sacerdotes, tiene más de 10 años que él no habla públicamente, ¿no? Claro, no, ya él está retirado de la vida pública completamente y de sus funciones, pero incluso mayor, como jerarca. porque está bien darle una subvención, pero mayor general del ejército, un hombre que no sabe manipular un arma. Bueno, lo que pasa es que el tiempo, cuando ellos ingresan, no ingresan como mayores generales, José. A lo mejor ellos ingresan en un rango cuando penetran a la carrera curial, a la carrera sacerdotal, y entonces van ascendiendo. Según van ascendiendo en la iglesia, van ascendiendo también en el escalafón de los rangos militares. General del ejército. Él era general y como ya iba a la honrosa posición de retiro, entonces se le coloca en el rango que le sigue. No, jamás. En el rango siguiente. Una mente sana no puede apoyar eso. Que el cardenal sea mayor general del ejército. Hermano, todo ese poder que se le ha dado a la iglesia ha generado muchas distorsiones. A la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Es una locura. Y el país equilibrio político de las naciones. Algo tan sencillo como el Tedeo. Lea. Es más, obligatorio. Es un violatorio de la Constitución. La Iglesia Católica y las demás iglesias también. La capellanía no debería existir. Se ha hablado de eso acá, el tener como días no laborables, días religiosos de la Iglesia Católica. Cuando hay otras iglesias que tienen días especiales también, pero tienen que trabajar. Pero bendecir un ejército es bendecir la muerte. Porque bendecir un ejército para que vaya a matar a otro. Y después de que yo soy cristiano. La iglesia aquí tiene mucho pasa con la tradición. Como Raymond Poe. Eso no pasa con la iglesia. En la película. Entonces, vamos a dejar que Pedro termine, que tenemos muchos invitados. Adelante, Pedro. La presencia de Adelante, Pedro. Pero olvídense de eso, ahora mismo en este país es muy difícil un debate más importante que ese. Es interesante. Ese debate. No, interesante. Yo no apoyo que el tema de los rangos en las iglesias, no me parece. Es una contradicción, hermano. La iglesia están para luchar por la paz. Ni que las iglesias bendigan. Recuerden que el Vaticano es un estado. No se puede ver como una simple iglesia. Es una familia. Una persona que es mensajero de Dios no puede ser militar porque es una contradicción. Pero ellos no van a la guerra, ellos oran por los oficiales que van y por las víctimas que puedan surgir de los procesos bélicos. No, la iglesia tiene un rol en todos los social, lados, pero lo que hay que evitar que sea usada la fe para otra cosa que no sea. Mayor general. No, yo lo que digo, la fe sí tiene. Bueno, oye, la fe sí tiene que estar presente en el ejército. Eso es lo que llama una vaca sagrada. No, digo para orar. Un elefante blanco. Pero oye, en el ejército y en todas las debe haber gente que ore por ellos, que le dé orientación para que sea mayor general. No, yo no estoy hablando de rango, sino que puedan para que puedan pertenecer al escalafón. No, y no solo al escalafón, es un tema de garantizarle a ellos la subsistencia económica. Pero bueno, sigue Pedro. Es la visión que yo observo Pedro desde fuera. Que por subsidio, no, y por rango, dice que porque estamos interpretando todos. ¿Qué dice, Virgilio? No, yo entiendo que es un esquema también de respeto. Por eso dice que por respeto, Eury dice que es para orar por los guardias. Pero dice que es para ayudarlo económicamente.
Pero Mariana dice, eso es una distorsión. ¿Tú sabes quiénes pagan a los pastores? Eso no puede ser. Y yo José, digo, eso es absurdo. En las iglesias protestantes, ¿tú sabes quiénes mantienen a los pastores? Aquí no ganan el debate. No, pero Julio está de acuerdo, claro. ¿A qué Julio sí, porque Julio es pro cardenal, tú sabes. Si hubiese estado Julio aquí, no ganan el debate. Deja Julio tranquilo. La fe también. Primero no etiquetes y no hables del que está ausente, porque él no se puede. Él provoca a Julio, está allá afuera. 15 años, yo conozco el discurso de Julio así. Son 15 años al lado de él. O terminas o ya se va a agotar tu tiempo, de verdad. Sigue, Pedro. No, te quiero decir, ya, no lo vamos a interrumpir. Dale, Pedro. Bueno. Ahora empieza tu turno. Abre un debate interesante el compañero José con la viabilidad o no de que los jerarcas de la Iglesia Católica pues ostenten un rango dentro de los cuerpos armados. Eso podremos hablar en un debate. La iglesia del Palacio se llama San Rafael. Y debatir esto. Ahora, yo quiero concentrarme en el tema que yo le he dado mucho seguimiento con el tema de la aplicación de la ley 137.13. Que rige a los cuerpos armados, a nuestras Fuerzas Armadas, no así a la Policía Nacional. La Policía tiene su propia ley que fue modificada en el año 2016. El artículo 157 de esa ley de Fuerzas Armadas es el que los presidentes de turno toman como base fundamental, obviando los demás artículos que tienen que ver con el tiempo, la edad biológica, el tiempo en el rango de los oficiales a la hora, oficiales y subalternos, a la hora de ponerlo en la honrosa posición de retiro. Ayer salieron unos 1000 y tantos retiros de oficiales superiores y subalternos, pero siempre nos va a llamar la atención el tema del generalato. Yo he sido un abanderado de que ese proceso no de limpieza, porque no se está limpiando algo que está putrefacto, no, se habla de la continuidad y la movilidad en los rangos para que los que están debajo puedan tener también la oportunidad de ascender al rango subsiguiente y prestar algún servicio a la patria. Todo el mundo sabe que aquí, cuando se llega a coronel, ya para usted ascender al grado superior no solamente basta su tiempo, su formación, su hoja de servicio, sino que el poder político es lo que ha imperado y los generales los ascienden de acuerdo al nivel de gracia con que cuente y de recomendaciones de los políticos de turno. No en este gobierno, en 20 todos. Años en rango. En todos. ¿Tú lo conoces? 20 años en rango. Coroneles. Sí, claro, tengo muchísimos amigos. Entonces no es justo y por eso yo siempre he abogado. Bueno, en el 2003. Si la ley se va a aplicar, ¿y por qué? Debe aplicarse, bueno, porque no hay plazas de generales porque están sobrepasadas. Las leyes dicen que debe haber un general por cada 1000 miembros. Si fuera así, el ejército tuviera 29 generales. Si fuera así, la policía tuviera 36, que no los necesita. Si fuera así, la Fuerza Aérea con sus... Aquí hay más de 100 generales. 15.000. Claro. No hay más, claro. Pasa de 200. Pasan, ya. Porque no hacen nada, la mayoría no hacen nada. Ahí quiero caer que la ley... La mayoría nada más cobran. La ley dice... De hecho, el gobierno debería invertir más recursos en los rasos que patrullan, en claro, los los sargentos. Pues son los que trabajan. Arriba, claro que sí. Hay algunos generales que juegan un rol porque están activos, tienen... Claro, tienen funciones. Pero la mayoría lo que hacen es cobrar y ya, y gastar muchísimos recursos públicos. Y cuidado. Entonces, en los retiros se deben tomar en cuenta 3 condiciones. La edad biológica, que dice la ley que después de 60 años ya está dentro de ese margen para ser puesto en la honrosa condición de retiro. Está el tiempo de permanencia en la institución desde su ingreso hasta su fecha de retiro, que son 40 años. Y está la antigüedad en el rango, que establece que en el rango de generales es hasta 10 años. Después de 10 años, para permanecer activo, deben tener una función ¿de cuál? De viceministro, de ministro de defensa, comandantes generales o jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República. Si no tiene una de esas condiciones y pasa de 10 años, dice este artículo 157 que deben ser puestos en la honrosa condición de retiro. Se toman en cuenta varios, pero cuando usted analiza los ascensos y los retiros de ahora, usted ve que hay una contradicción total con el articulado de la ley. Por ejemplo, el general Ricardo Rosa Chupani
que un general joven, 53 años de edad, 33.5 años en la institución, no cumple más que con el tiempo de que ya pasa de los 10 años y que no tiene funciones. Y usted dirá, bueno, se aplicó uno de los 3. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Ahora, pero tú me ascendiste 3 mayores generales, que eran generales, que tienen más de 60 años, que tienen más de 10 en el rango y que tienen más de 40 en la institución. O sea, por un lado cumpliste y por el otro lado violaste la propia ley que tú estás llamado a defender. Y eso no es justo. Ahí debe haber un principio de equidad a la hora de tú quitar y poner. Vuelvo y repito, son 3 condiciones. A casi todo lo que pusieron en retiro le aplicaron el artículo 157 de la ley 139 del año 2013. Pero es justo. No, no es justo, porque entonces tú tienes 900 coroneles que te llevaste, que pasaban de los 15 años, de los 12 años, de los 10 años, pero a ellos no se les brindó la oportunidad porque no había una movilidad en el aparato de los generales. Entonces estamos trabajando supuestamente para disminuir y aplicar la ley en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Pero eso no se está haciendo, porque tú te llevas 3 y asciende 15. Entonces nunca lo vas a disminuir. Yo quiero saludar y quiero reconocer que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que más le ha aportado a las Fuerzas Armadas y que se ha preocupado por ella. Hay que ser justo. Ser justo es lo primero si queréis ser felices, dijo el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso es cierto, pero no es menos cierto que al presidente lo han embaucado un grupo de generales que son hoy los que ostentan el mando, los que recomiendan que todos están por encima de la violación de la ley, porque pasan de 60 años. Ahí hay generales que tienen 49 años en las Fuerzas Armadas, que tienen no 15, no 10, no 11, que tienen 20 y 25 años como generales ya y siguen activos. Entonces tú te llevas a los más jovencitos. Entonces el ejemplo que se está mandando no es el mejor, no es el más justo. El general Pichirilo, bueno, le van a aplicar allí. Él tenía 35 años en las Fuerzas Armadas, no tenía ninguna función, ya ahí hay una condición. Tenía más de 15 en el rango de general y luego de mayor general, ya ahí le aplican 2. Perfecto. Caramba, pero tú no podías poner a ese general Chupani, Rosa Chupani, que es un general que tiene 12 años en el rango, que tiene 53 años de edad, todavía le queda mucho que darle a la fuerza y quiere darle a las fuerzas, pero si no me dan funciones, no por la politiquería. Chupani. No tiene. No tiene. Cuando él terminó en el 2020 siendo pero es el hermano de nuestro buen amigo, el Chanel Rosa. Gran amigo de nosotros. Chupani, una estrella, Rosa Chupani, claro, estaba en el viceministerio, en el Ministerio de Interior y Policía. No, ocupó varias funciones y fue el último. El hermano es una estrella. Sí, no, y fue el último presidente de la Junta de Retiro, que dicho sea de paso, dejó Chanel una buena impronta ahí, porque reconoció en tuertos de mezquindades que habían sucedido antes de él llegar allí, y él se encargó con el presidente Danilo Medina de reconocer todas esas, incluyendo al general Pepe Goico, que él le reconoció que cuando lo pusieron en retiro no le aplicaron el salario que le correspondía y él movió su condición de jefe de la Junta de Retiro y logró que se le diera su salario como le corresponde. Fue hasta el 2020, del 18 al 20. Sí. Entonces quería decir eso a la Fuerza Armada, ojalá que se puedan establecer en los que vienen algún tipo. ¿No cree que haya sido por un tema político? Chupani es un tipo tan chévere. Sí, puede ser político, eso es político. Porque hay otros más con mayor edad que él. Te acabo de decir que ascendieron a mayores generales, a 3 que le llevaban a él 10 años de edad y 12 en la institución. Sí, lo reventaron por ¿Tú me entiendes? Entonces lo reventaron por un tema político, que él pudiera ir al Tribunal Constitucional. No creo que él vaya en broma con eso, porque él sabe que a esas decisiones no le hacen ningún caso, pero no es equitativo. Y tomo a Chupani de ejemplo y me disculpa mi amigo el general Ricardo Rosa Chupani, hoy colocado en la honrosa posición de retiro, porque no le consulté para hacer este comentario, porque no es él. Son los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas que anhelan que la ley se aplique de verdad y que el escalafón para ascender sea mérito, sea tiempo y sea entrega. Eso es lo que se demanda en las Fuerzas Armadas. Luego, felicito el tema del desfile. Hacía 2 años que no se llevaba a cabo. Eso estuvo bellísimo. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, ese buque parado allí. Un gran espectáculo que los dominicanos nos gozamos y disfrutamos. Qué bueno.
qué bueno, y celebro también el aumento, pero debo caer, Julio, y dame 2 minutos porque en tu ausencia se armó un debate. Gracias, José. Adelante. Gracias. Es justo, José. Claro, José, es justo. Entonces quiero de los retiros irme a la parte de lo político con el tema del discurso del presidente Abinader. Un poquito de agua para que no me pase como el presidente. El presidente Abinader se dejó arrastrar por la presión que la oposición comenzó a hacer 2 semanas antes de la fecha de ayer, 27 de febrero. Se dejó presionar porque en la agenda del presidente no estaba hacer un discurso tan prolongado, tan extenso, tan aburrido y tan cansón para los espectadores. El discurso presidencial debe ser con un contenido que genere atención, no que provoque sueño, como pasaba. Usted iba por los pasillos del Congreso Nacional y en el mismo hemiciclo y usted se encontraba a la gente durmiendo. Porque llegó un momento que la gente se cansó de escuchar, repetir. Y eso no puede ser. Julio el año pasado daba recomendaciones muy puntuales del tema del discurso. Creíamos que iba a haber más espectacularidad con el tema de las realizaciones, pero el presidente se dejó envolver por la oposición y se dejó arrastrar por aquello de que si lo hago corto, le doy la razón de que no tengo realizaciones. Y comenzó a hacer mención de todo cuanto se hizo en su gobierno, que es importante, de toda la continuidad del Estado que él le ha dado, que es uno de los elementos que hay que resaltar. El presidente Abinader no ha sido mezquino, ha dado continuidad y ha logrado que dinero invertido del erario sea continuado para que no se pierda. Excelente, felicito al presidente Abinader. Pero cuando nos sentamos a analizar con detenimiento el contenido de ese discurso, vemos que hay muchas repeticiones, muchas cosas que comenzaron en la campaña del presidente Abinader. Verbigracia, la reforma policial. Verbigracia, la seguridad ciudadana. Verbigracia, el tema de la salud. Verbigracia, el tema del salario de los policías. Y luego continuaron ya el investido con el solio presidencial. Continuaron esas ofertas desde su primera alocución. Y podemos buscarla. La primera, la segunda, y si llegamos a la tercera, nos vamos a dar cuenta que lo que escuchamos ayer fue la continuidad de muchas repeticiones de deseos, de anhelos que todavía no se han materializado en más de un 60%. Cuando el presidente comienza a hablar del tema de la seguridad pública, yo digo, ¿y él va a hablar de seguridad pública? Y él va a hablar de reforma policial, donde la Policía Nacional lo que tiene es un verdadero desastre, un desencanto colectivo que ha provocado que los foráneos vengan a dirigir a los nativos y que los nativos hoy estén con los brazos caídos. No debió hablar de eso. Una ausencia total fue el tema de la lucha contra la corrupción. Y yo entiendo al presidente. Él no podía hablar de lucha contra la corrupción, donde el día anterior a su alocución, un programa de investigación le presenta un escándalo de corrupción en una de las instituciones de las niñas bonitas del presidente, en el INAPA, que él ha puesto mucho énfasis. Hasta mandó a hacer una ley para nombrar a una persona de su entera confianza en el INAPA, y un día anterior se le destapa un escándalo más de corrupción de su gobierno. No podía levantar la bandera de la corrupción, que había sido el buque insignia de todos los discursos y de todas las realizaciones del gobierno del presidente Abinader. Pero algo más, mientras el presidente Abinader hablaba, una de las funcionarias más importantes de su gobierno estaba ausente. Doña Miriam Germán, Jenny Berenice, el señor Camacho no se les vio en el salón de la asamblea, o no los invitaron, o como no se iba a hacer mención a ese gran logro que dice el gobierno del PRM y del presidente Abinader que han obtenido con la lucha contra la corrupción, prefirieron no ir. Doña Miriam, mientras el presidente hablaba, ella abordaba en Medellín ayer y venía en el asiento 1A un vuelo de Medellín a Santo Domingo en la aerolínea Arayet. Está ahí, busquen la lista de pasajeros. O sea, era más importante para doña Miriam
ir de vacaciones a Medellín que venir a escuchar a su comandante. No era de vacaciones, era una actividad fiscales. Bueno, ella pudo haber venido antes. Ella pudo haber venido antes. Sí, pero de vacaciones no. Bueno, que me explique el qué, porque no se anunció. Habían 20 fiscales en Medellín en una actividad. Y estar ausente en la rendición de cuentas del como presidente. veneno en eso de vacaciones. Retíralo de vacaciones. Lo retiro. Y pone de vacaciones. ¿Cuál es tu objetivo? No, ella no era de vacaciones. No lo dañes. Perdón, yo me estoy enfocando en el interés de un funcionario de primera línea como lo es doña Miriam, ausente en la rendición de cuentas del primer mandatario. Eso tiene que haber una excusa muy potente que justifique su ausencia. ¿Tú crees que un encuentro de los principales fiscales de la región en América Latina para coordinar políticas es importante para ella? Y recuérdate que el Ministerio Público es independiente. No, sí, pero lo nombró el presidente. Sí, pero el decreto fue Luis Abinader que lo firmó. Ahora hay que chequear, tú le diste vacaciones a Miriam. No, retiro la palabra vacaciones. La retiro. La retiro porque no sabía en qué andaba. Sí. No tenía el conocimiento, ustedes lo tenían. Tú tienes el número de vuelo y la llegada de pasajeros, el itinerario, tú investigaste eso con la inteligencia y no sabes en qué andaba. Con la inteligencia no, porque doña Miriam es una persona que llama la atención donde quiera que está. Y cuando ella fue a abordar el vuelo de la aerolínea Arajet, muchos pasajeros fueron a hacerse fotografía con ella y llamó la atención. El que te dio el número de vuelo y el asiento y la ventana en la que estaba debió de darte ese dato. No, yo investigo. No es que te dan, es que tú como periodista investigas. Igual que tú. Claro. Igual que tú. Yo voy a investigar lo que me interesa. Y me voy a la fuente primaria. Ahora, una procuradora, el 27 de febrero, sentada en el asiento 1A, obligatoriamente eso tiene que saberse. Porque que desde que tú entras al avión la está mirando. Ahí son dos filas de primera. No hay razón para que ella no estuviera ahí ese día. Ella pudo haber estado ahí ese día perfectamente, sin problema. Entonces, haber cumplido con su agenda ahí y estaba en quedaba todo bien. Pero tampoco vimos a Jenny en el salón de la asamblea. Yo estuve mirando a todos los que se durmieron, a los que aplaudieron, a los que se mantuvieron despiertos y yo no los vi. Y termino diciéndole al presidente que cuando él va a hacer comparaciones de temas tan sensibles como la alimentación, como el poder adquisitivo de la gente, debe documentarse mejor. No puede decir lo que él anhela, tiene que decir la realidad, porque usted venir del 23 al 2011 y decirle a un país que hoy hay más poder adquisitivo que en el 2011, que la canasta básica se compra con mayor facilidad con el salario que se devenga hoy, es una burla. Es una burla a un país que está con problemas serios que usted mismo lo reconoce. Y luego, en el tema de la salud, el presidente obvió y repitió muchísimas cosas. Él hace mención del gran logro. Bueno, es verdad que terminaron algunas obras de infraestructura, como ese hospital de Villahermosa, que ellos lo recibieron un 35, un 40%. Ahora, presidente, usted debió decirme a mí, porque en el discurso pasado usted dijo que en 6 meses el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís iba a estar terminado y entregado. Esa obra está en un 40%. Usted debió decir al país qué pasó con el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, que se anunció en el 21, que en el 22 iba a estar listo y todavía no se ha concluido. Lo propio con el del Ceibo, lo propio con el de Sajoma. Eso usted debió decirle al país, el por qué todos esos anuncios que usted había hecho a esta fecha no se han cumplido. ¿Que usted ha tenido logros? Bueno, claro que sí, porque seríamos mezquinos. El más grande ha sido la continuidad del Estado. Cambio y fuera.